¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Verso a Verso. No sé qué número de emisión es. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Tanto tiempo? Me perdí, no sé qué número de emisión será este. Pero ya más de un año, así que son unas cuantas. Sí, ya estamos en carrera. Bien, segundo programa del 2025, eso sí lo puedo decir. Estamos acá peleando contra el calor. Bueno, Sor Juana. Habíamos empezado. Tenés que cumplir una promesa del programa anterior. Una promesa, soy un hombre de palabra. Habíamos empezado con algunos poemas de Sor Juana y les había prometido que íbamos a ver hoy Primero Sueño. Las mandé a leer ese poema. No sé si lo habrán leído, pero hoy vamos a hacer un breve comentario simplemente y después sí pasar a otros poemas breves y a los más conocidos o los clásicos. Si bien este poema es... dice Sor Juana, porque nosotros podríamos estar hablando varios programas de Sor Juana, de su vida simplemente, además de su obra, pero en la famosa respuesta a Sor Filotea, esta carta que escribe en este pequeño conflicto que se le arma con un clérigo, ella menciona que hay un solo poema que escribió por gusto, y es este, es el poema Primero Sueño, que si tengo un poco de suerte lo voy a encontrar, acá está. Es el último poema de esta edición, de este libro. Que bueno, como decíamos, es el único poema que ella escribió por gusto, lo que echa un poco de sombra a todo lo anterior, ¿no? Nosotros ya habíamos mencionado, Sor Juana escribía mucho poema dedicado a los virreyes o a nobles o a clérigos o amigos. Pero si ella dice que este fue el único que escribió por gusto, o el único que le gustó de todos esos, bueno, implica que los anteriores fueron quizás un poco por compromiso y un despliegue de toda su capacidad poética sin que mediara el placer del todo, ¿no? ¿Qué hubiese hecho si hubiese escrito solo por gusto? Imagínense. Bien, Primero Sueño. Este poema... también fue muy famoso, muy conocido en la época porque es un poema en primera instancia extenso que tiene una referencia, y lo tenemos por acá, a un poema de, si no me equivoco, de Quevedo. ¿Dónde lo tenemos? Por acá tiene que estar. Que es de Góngora, perdón, la primera soledad de Góngora, que también era un poema extenso, aunque no son poemas de carácter épico, podríamos decir, ¿no? No hay grandes hazañas o batallas que se cuenten, sino que son más bien reflexiones poéticas. En el caso de Primero Sueño o el Primer Sueño de Sor Juana, trata de un alma, podríamos decir, que en medio de la noche, cuando están todos durmiendo, cosa que recuerda a San Juan. Claro, perdón, porque por las formas imita a Góngora, pero por el contenido imita. Es un poco más decir por el lado imita místico. Pareciera que lo pusiera en un lugar menor. En realidad, claro, pero no. Toma a Góngora como inspiración y hace una genialidad propia, pero por el contenido está más en el camino de San Juan de la Cruz. Claro, sí, según su noche oscura del alma. Exactamente. Como decíamos, esta alma, en medio del sueño, empieza a visitar las diferentes esferas, los diferentes planetas, podríamos decir, el espacio en sí, y tiene un papel muy importante ahí el conocimiento, el saber, la cercanía a lo elevado, podríamos decir a lo sagrado, sí, pero sobre todo a lo superior, y la imposibilidad del ser humano de asir, de aprender tanto de conocer como de tomar todo lo que está ahí, porque la luz es... enséguese, exactamente. Y después, bueno, se retrotrae la noche, se va la noche, viene el día y se despierta. Voy a leer algunos versos y algún comentario. Pues, imagínense, como dijimos, en esta edición tiene 50 páginas aproximadamente el poema, no lo vamos a leer todo. Y no va a aparecer en pantalla, porque el tema de la edición va a ser un lío. Bien, Primero Sueño, que así intituló y compuso este poema la madre Juana Inés de la Cruz, imitando a Góngora. Empieza diciendo: piramidal funesta de la tierra, nacida sombra al cielo encaminaba, de vanos obeliscos punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas, si bien sus luces bellas, exentas siempre rutilantes, la tenebrosa guerra, que con negros vapores le imitaba, la pavorosa sombra fugitiva, etcétera, etcétera.
Lo que está explicando acá es cómo llega la noche y dice que la noche se eleva hacia el cielo. ¿Por qué? Porque las sombras salen de la tierra y van hacia el cielo. Y hay una nota ahí al pie que dice que, bueno, Sor Juana dice piramidal por no decir cónica, ¿no? Porque la sombra que genera la tierra es cónica. Entonces es la noche que se eleva sobre la tierra. Y sobre la luna, por ejemplo, dice, al superior convexo aún no llegaba, del orbe de la diosa que 3 veces hermosa, con 3 hermosos rostros se ostenta, quedando solo dueño del aire que empañaba con el aliento denso que exhalaba. La menciona ahí a la luna. Aparece una lechuza, también nombrada de la siguiente forma, con tardo vuelo y canto del oído, mal y aún peor del ánimo admitido, la avergonzada Nictimene acecha de las sagradas puertas los resquicios o de las claraboyas eminentes los huecos más propicios. Es decir, cae la noche, sale la luna, la lechuza se asoma. La lechuza que tiene que ver... Símbolo de conocimiento. Claro, ¿no? tiene que ver con el conocimiento, es la que acompaña a Palas Atenea. Y aparece por ahí Atenea también porque dice Minerva en este caso, que extingue si no infama el licor claro, la materia crasa, consumiendo que el árbol de Minerva de su fruto de prensas agravado, con gojoso sudor y rindió forzado. Sepan disculpar que leemos 2 versos sueltos que quizás no se entiende tanto, pero es simplemente a modo de comentario. Es decir, aparece la noche, la luna, la lechuza, Minerva, ¿no? el conocimiento ahí dando vueltas. Y después dice, aparecen algunos murciélagos, y vamos a tener a Ascáfalo, que es el ministro, el ayudante de Plutón de Hades. Dice, estos con el parlero ministro de Plutón, un tiempo ahora, supersticioso indicio al agorero, solos la no canora componían capilla pavorosa, máximas negras longas entonando, y pausas más que voces esperando a la torpe mensura perezosa. En medio de la oscuridad, los murciélagos componen un coro que no es canoro, es decir, no es armónico, no es bello, un coro de miedo, podríamos decir, en medio de la oscuridad, pero con la sabiduría ahí dando vueltas. Un poco más adelante empieza a describir cómo todo el mundo empieza a dormir, ¿no? Dice, Harpócrates la noche silencioso, a cuyo, aunque no duro, si bien imperioso, precepto todos fueron obedientes. El viento sosegado, el can dormido, este yace, aquel quedo, los átomos no mueve, con el susurro hacer temiendo leve, aunque poco sacrílego ruido, violador del silencio sosegado. El mar no ya alterado, ni aún la instable mesía, cerúlea cuna donde el sol dormía. Todo está oscuro, hasta el sol duerme, ¿no? Todos duermen, no hay nadie que turbe ese silencio. Vamos a avanzar un poco más porque sigue describiendo un poco cómo caen todos en el sueño. Dice, el sueño todo en fin lo poseía. Todo en fin el silencio lo ocupaba. Aún el ladrón dormía, aún el amante no se desvelaba. Un sueño tan fuerte que llega incluso a dormir al amante, que es la figura que siempre está despierta. Dice, sueño dulce los miembros ocupados quedaron los sentidos del que ejercicio tienen ordinario. Trabajo en fin, pero trabajo amado, si hay amable trabajo. Si privados no, al menos suspendidos. Los miembros quedan suspendidos del trabajo y cediendo al retrato del contrario de la vida, que lentamente armado, cobarde en vista y vence perezoso con armas soñolientas. El retrato del contrario de la vida. El contrario de la vida, ¿qué es? La muerte. Y el retrato, la imitación de la muerte, el sueño, ¿no? Lo va a mencionar a Morfeo. Pues su nivel en todopoderoso gradúa por exentas a ningunas personas, desde la de a quien 3 forman coronas, soberana tiara, hasta la que pajiza vive chosa. Es decir, el sueño alcanza a los reyes y a los mendigos también. Morfeo lo va a mencionar. Morfeo el sayal mide igual con el brocado. Lánguidos miembros, sosegados huesos, los gajes del calor vegetativo, el cuerpo siendo en sosegada calma un cadáver con alma, muerto a la vida y a la muerte vivo. El cuerpo cuando dormimos es eso, es un cadáver con alma. Para los vivos está muerto, para los muertos está vivo, es como un lugar intersticial, está entre los dos mundos. Vamos a avanzar un poco más. Y voy a decir, va a empezar a describir cómo es el sueño. Así ella sosegada iba copiando las imágenes todas de las cosas, y el pincel invisible iba formando de mentables
de mentales, sin luz, siempre vistosas, colores, las figuras, no sólo ya de todas las criaturas sublunares, mas aún también de aquellas que intelectuales claras son estrellas, y en el modo posible que concebir se puede lo invisible, en sí mañosa las representaba y al alma las mostraba. Que el sueño es esto, es una representación pictórica del mundo real y de lo invisible para el alma, que es expectante de ese sueño, es espectadora de ese sueño. Va a seguir describiendo el sueño, va a mencionar a Ulises, las naves y un montón de cuestiones más, pero vamos a ir a lo siguiente. Las pirámides fueron materiales, tipos solo, señales exteriores de las que dimensiones interiores, especies son del alma intencionales, que como sube en piramidal punta al cielo la ambiciosa llama ardiente, así la humanamente, su figura trasunta, y a la causa primera siempre aspira, céntrico punto donde recta tira la línea, si ya no circunferencia, que contiene infinita toda esencia. La mente humana aspira obviamente a lo superior, ¿no? A la causa primera. La causa primera, obviamente Dios, pero también lo podemos poner en ese lugar el conocimiento, la sabiduría. Algo más platónico. Claro. Y aún aquella blasfema altiva torre de quien hoy dolorosas son señales, no en piedras sino en lenguas desiguales, porque voraz al tiempo no las borre, los idiomas diversos escasean el sociable trato de las gentes, si fueran, etc. Menciona la Torre de Babel, ¿no? Es decir, ahí hubo un mal accionar, movido por el deseo del hombre llegar siempre a lo superior, ¿no? Se construye la Torre de Babel queriendo llegar a Dios soberbia, y superarlo. Claro, ahí hay soberbia, no hambre humilde de conocimiento. Va a mencionar algunos ejemplos más y va a decir: cuyo inmenso agregado, cúmulo y comprensible, aunque a la vista quiso manifiesto dar señas de posible, a la comprensión no, que entorpecida con la sobra de objetos y excedida de la grandeza de ellos, su potencia retrocedió cobarde. Y acá empieza a vislumbrarse lo siguiente que se va a completar con estos versos. Y por mirarlo todo nada había, ni discernir podía. Es decir, que cuando el hombre o el ser humano se acerca al todo, a lo superior, hay tanto que no puede ver nada. Mas como al que ha usurpado diuturna obscuridad de los objetos visibles los colores, si súbitos, le asaltan resplandores, con la sobra de luz queda más ciego, ¿no? Es esto, al ver la luz lo ciega a uno. No de otra suerte el alma que asombrada de la vista quedó de objeto tanto, ¿no? Tanto que hay para ver, la atención recogió que derramada en diversidad tanta, aún no sabía recobrarse a sí misma del espanto. Otra vez el mismo tema, ¿no? Se abre a la totalidad y la totalidad a uno lo ciega. Reparando advertido con el arte el defecto de no poder con un intuitivo conocer acto todo lo criado, sino que haciendo escala de un concepto en otro va ascendiendo grado a grado, el que de comprender orden relativo sigue necesitado del entendimiento limitado vigor que a sucesivo discurso fía su aprovechamiento, cuyas débiles fuerzas la doctrina con doctos alimentos va esforzando y el prolijo y blando continuo curso de la disciplina robustos le va alientos infundiendo, con que más animoso al palio glorioso del empeño más arduo altivo aspira, los altos escalones ascendiendo en un ya en otra cultivado facultad, hasta que insensiblemente la honrosa cumbre mira. Término dulce de su afán pesado, de amarga siembra fruto al gusto grato, y con planta valiente la cima huella de su altiva frente. ¿Qué quiere decir todo esto que leo medio de las corridas? Que no se puede llegar al todo así de un momento a otro, sino que es gradual. El conocimiento es poco a poco, se alimenta con tiempo, con esfuerzo, con esmero, y uno no puede pretender abrir los ojos a la totalidad o a Dios o al conocimiento entero, porque es fulminado y termina ciego, ¿no? Lo que quería ver lo termina cegando. Esto pues grados discurrir quería, unas veces, pero otras disentía, excesivo juzgando atrevimiento el discurrirlo todo, quien aún la más pequeña, aún la más fácil parte no entendía de los más manuales efectos naturales. Acá lo que dice es que el alma está ahí, en esa disyuntiva, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me abalanzo por todo o me quedo acá porque no llego a conocer ni siquiera la base? Y en medio de esta duda que tiene el alma aparece el día,
¿no? Dice, más mientras entre escollos zozobraba confusa la elección, Sirtes tocando de imposibles, en cuanto intentaba rumbo seguir, ¿no? Cuando estaba tratando de ver cómo seguía, no hallando materia en que cebarse, el calor ya, pues su templada llama, que si su activa emplea operación consume, no inflama, sin poder excusarse había lentamente, etc. Empieza a llegar el calor del sol y empieza a despertar. Las cadenas del sueño desataban y la falta sintiendo de alimento, los miembros extenuados, del descanso cansados, ni del todo despiertos ni dormidos, muestras de apetecer el movimiento, con tardos esperezos ya daban extendiendo los nervios poco a poco entumecidos. Empieza a amanecer y para no hacer largo el cuento, simplemente voy a leer los últimos versos seguidos que cuentan cómo llega el sol y derriba la noche que escapa hacia la otra parte del mundo. Consiguió al fin la vista del ocaso el fugitivo paso, y en su mismo despeño recobrada, esforzando el aliento en la ruina, en la mitad del globo que ha dejado el sol desamparada, segunda vez rebelde, determina mirarse coronada, mientras nuestro hemisferio la dorada ilustraba el sol madeja hermosa, que con luz judiciosa, de orden distributivo, repartiendo a las cosas visibles sus colores iba, y restituyendo entera a los sentidos exteriores, su operación quedando a luz más cierta, el mundo iluminado y yo despierta. Bien, sí, el sol llega, vence a la noche y la noche se va al otro extremo del planeta. Y es curioso cómo las últimas palabras son y yo despierta, ¿no? Despierta del sueño o despierta claro. En realidad, en el entendimiento. Más había despertado durmiendo, ¿no? Claro, sí. Así que bueno, es un poema extensísimo, complejísimo, tiene mucho para trabajar. Pero bueno, lo que deja es esto, ¿no? ¿Puede uno ir de lleno contra todo? No, uno queda cegado por esa luz del conocimiento o de Dios también. Creo que hay incluso, yo no soy lector de la Biblia, pero hay unos versos de la Biblia que dicen, que en los que Dios dice que el que lo mira directamente va a quedar cegado, eso sí, es un tópico dentro de la Biblia directamente. Bueno, leamos uno más corto. Simple, más corto y tal vez más conocido, ¿sí? Sí. Hombres necios. Si no me equivoco, era este. Si no es este, es otro. Es otro. Y si no es otro, es otro. Es otro más. Ahí lo tenemos. Bueno, como les decía, es muy conocido. Es donde ella, desde su lugar de mujer, hace una crítica bastante sesuda y lógica a los hombres de su época. El título es Arguye de inconsecuente el gusto y la censura de los hombres que en las mujeres acusan lo que causan. Leámoslo, tampoco es excesivamente corto, ¿no? No. Dice, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco, al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis, con presunción necia, hallar a las que buscáis, para pretendida dais, en la posición Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no está claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata, y si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel, a una culpáis por cruel, a otras por fácil culpáis. Pues ¿cómo ha de estar entemplada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? Mas entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya lo que no os quiere y quejaos enhorabuena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas la queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae de rogada o el que ruega de caído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga
o el que paga por pecar. Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Quered la cual las hacéis, o hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la ficción de la que os fuera a rogar. Bien con muchas armas fundo, que lidia vuestra arrogancia, pues en promesas e instancias juntáis diablo, carne y mundo. Bueno, Excelente. es excelente. Sí, Además, escrito por una monja hace 400 años. Y no quería tener problemas. Pues. Es excelente porque ¿qué le está diciendo el hombre de esta manera tan fina y bella y con alta literatura? Sean coherentes. Claro. Sean coherentes. Si buscas a la mujer y después la mujer acepta dar los favores, ¿por qué la critican por liviana, no? Claro, Es todo el tiempo va jugando con la misma idea, fíjense. Dice, si con ansia sin igual solicitáis su desdén, o sea, solicitáis que no acceda porque tiene que ser pura, ¿por qué queréis que obre bien si le necesitáis el mal? Y ahí va todo el tiempo. Combatid su resistencia, o sea, intenta por todas las fuerzas, por todos sus recursos, que la mujer acceda a sus pretensiones. Y luego, con gravedad, decir que fue liviandad, o sea, que fue una mujer liviana en los cánones de la época, ¿no? Lo que hizo la diligencia, o sea, lo que hizo el esfuerzo del hombre. Claro. Y así juega todo el tiempo con lo mismo, ¿no? Casi en forma humorística por momentos, ¿no? Sí, tu humor es muy puede ser sarcástico. más raro que el que falto de consejo, él mismo empaña el espejo, o sea, si lo empaña él, y después se queja de que no está claro. Y ahí sigue, ¿no? Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, o sea, la que es más casta, más pura, más cuidada, si no se admite, si no acepta sus pretensiones, la del hombre, es ingrata. Y si admite, es liviana. O sea, no hay forma, ¿no? Sí, sí, sí. Y así vuelve a jugar con la misma idea, ¿no? ¿Cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? O sea, no hay punto que venga bien a este hombre. Era muy filosa, Sor Juana. Muy filosa. Y acá más todavía. Más, dice, entre el enfado y la pena que vuestro gusto refiere, o sea, entre quejarse de los hombres y enojarse de los hombres, o sea, quejarse porque no le da los favores, o enojarse porque se los dan, Claro. bien haya la que no os quiere, o sea, hacen bien en no quererlos. Sí. Y quejaos enhorabuena, y quejense con cierta razón. Pero me parece muy, muy increíble en esa época esta estrofa. ¿A cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? ¿No? Oh, eso es durísimo. Terrible. Genial, sí. Y es genial, porque siempre se habla de la liviandad de la prostitución, Claro. o de la mujer que vende su cuerpo. ¿Y el que lo compra? Claro, Pero ubiquémonos en contexto, ¿no? Para entender la agudeza y la valentía de esta mujer. Bien con muchas armas fundos, va cerrando, ¿no? Que lidia vuestra arrogancia, ahí lo dice arrogante a los hombres, pues en promesas e instancias juntáis diablo, carne y mundo. Es un cierre muy típico del barroco con esta enumeración. Y dice, bueno, en definitiva, el hombre en toda su diligencia va generando esto, o liviandad, y después se queja, Claro. o que lo rechacen. Sí, como para no tener problemas, ¿no? Con un poema así, claro. en la época. Claro. Sí, lo tenía que hacer. No sé si en otras condiciones, y me refiero, por ejemplo, sin la protección de los virreyes, Lo podría haber hecho. hubiese podido hacerlo. Sí, bueno, sobre todo que se conociera, ¿no? Claro. Pues también O hacer lo que se conociera y salir indemne de ahí. Claro, que tal igual cual. indemne no salió tampoco, por supuesto, pero estaba dispuesta a pagar el precio Sí. por este tipo de poemas, ¿no? Es excelente. Y podríamos decir que hay una réplica a esto, o sea, se replica esto, por ejemplo, en Alfonsina Storni, que la hemos leído, Sí. ¿no? Me pretendes blanca, Es me tal pretendes cual. nibia, otra época Sí. completamente, pero es una idea constante. Sí, esta idea de este hombre que va jugando como dos puntas, ¿no? A buscar ese Claro. favor para después criticarlo y acusarla y juzgar. Ujú. Sí. Y es uno de los poemas que más se toma como para resaltar la cuestión del feminismo en Sor Juana.
Que bueno, hablar de feminismo es también Sí, fuera de tiempo. Ella hacía una defensa de la mujer, no sé si con los cánones que hoy hablamos de feminismo, pero no, ella con el sentido común. Exactamente, Sí, hacía sí, una sí. defensa de la mujer de su época. Podríamos decir que hay una respuesta a este poema en Ricardo Arjona. Dime que no. Claro. Pero bueno, eso ya lo dejamos por otro programa, Ricardo Arjona. Curioso, curioso. Bien, excelente. Yo voy a ir con un poco de humor, ¿te parece? Sí, este tuvo también Sí, cierto sí, es, agudeza, humor, es un humor crítica. muy inteligente, y hay que ser inteligente para hacer humor. Pero tengo dos poemas breves acá, la 323, que son un poco más jocosos, más la palabra que usarían hoy los jóvenes y sería más descanseros, porque más de burla. 323 acá. Son dos poemas breves de un poco más de 6-7 versos cada uno, que son redondillas. El primero dice redondillas en que descubre digna estirpe a un borracho linajudo, ¿no? O sea, ella reconoce en un borracho una estirpe bastante alta. Es breve, dice: porque tu sangre se sepa, cuentas a todos, al feo, que eres de reyes. Yo creo que eres de muy buena cepa, y que pues a cuantos topas con esos reyes enfadas, que más que reyes de espadas, debieron ser de copas. Ese es muy bueno. Sí, para un borracho es genial. Y la segunda son redondillas que dan el colirio merecido a un soberbio. Una respuesta a un soberbio. Sí, vale aclarar que redondillas es otro formato que cultiva mucho Sor Juana. Sonetos y redondillas tienen muchísimos escritos. Sonetos, redondillas, letrillas, décimas, romance, ¿no? Hay de todo. Bueno, ya lo vimos, el laberinto, hay también enigmas, hay de todo. Dice, redondillas que dan el colirio a un merecido soberbio. Alguien que se ha portado mal, Sor Juana le dice: el no ser de padre honrado fuera defecto a mi ver, si como recibí el ser de él, se lo hubiera yo dado. Es decir, no ser de padre honrado para mí es lo peor. Más piadosa fue tu madre, que hizo que a muchos sucedas, para que entre tantos puedas tomar el que más te cuadre. Es decir, sí, es un defecto no ser de padre de alta cuna, pero fue muy piadosa tu mamá, que te dio tantos posibles padres para que vos elijas de ahí. O sea, tu mamá es una... Terrible. Eso, sí, es tremenda. Breve, sí. La manda a guardar. Más valía ser amiga, ¿no? De Sor Juana. Sí, la verdad que sí. Bueno, yo tengo uno bastante más serio, también muy conocido, Detente sombra, ¿no? Bien, que ese lo tenemos aquí. Ese sí también es un clásico muy conocido. Este sí es un soneto, o sea, más breve. El título dice que contiene una fantasía contenta con amor decente. Y dice así: detente sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si el imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras lisonjero si has de burlarme luego fugitivo? Mas blasonar no puedes satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión y fantasía. Un clásico. Clásico. Voy a corregirme, no es un soneto, ¿eh? A ver. 4, no, son 3 cuartetos. El formato. Bueno, ¿de qué está hablando? De un amor. Y esto también le ha causado, perdón, muchos problemas a Sor Juana porque habla muchas veces del amor. Sí. Dice, y le pide que se detenga, ¿no? Sombra de mi bien esquivo, o sea, un amor que no va a obtener, que la esquiva, que no está, que es una sombra. Sí. Imagen, o sea, no es la realidad, del hechizo que más quiero. Bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Es una ilusión, es una ficción, un hechizo, una sombra, pero le pide que se detenga. Sí, y está mucho en Sor Juana esto de vivir triste, morir alegre, ¿no? Como esas contradicciones de la vida y la muerte por el amor.
Dice, si el imán de tus gracias atractivos sirve mi pecho de obediente así, o sea, el imán de sus gracias la atrae inevitablemente. ¿Para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego fugitivo? O sea, ¿para qué la ha enamorado? Después la deja. Si después la deja. Mas blasonar no puede satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho, que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pechos si te labra prisión mi fantasía. ¿Qué le dice en la estrofa final? No podés vanagloriarte tanto de dominarme, de tenerme, de que tu tiranía triunfe sobre mí, porque poco importa que me hayas burlado, que ya no estés, que no me hayas estrechado en tus brazos, porque estás preso de mi fantasía. Claro. O sea, en mi fantasía, ella lo tiene preso en mi igual, fantasía sí. está siempre. O sea, nuevamente vemos a una mujer que no se rinde. No. Hoy el término sería responsabilidad afectiva, que Claro. le falta al muchacho. Hoy ella es la que lo tiene. O sea, el poema empieza pidiéndole que se detenga, reclamándole que no esté y diciéndole de todas maneras estás preso en mi fantasía. Es inevitable. Que el amor es algo muy fuerte en los poemas de Sor Juana. Sí. Pero muy sentido. Y el afecto también. Nosotros no estamos leyendo hoy estos, pero hay muchos poemas dedicados a Lisi, que es la virreina, amiga de ella, la que se dijo este rumor de que eran amantes o estaban enamoradas platónicamente o algo así. Y ahí se ve que casi parecen poemas amorosos, ¿no? Demostrando el afecto, y es como que lo sabe expresar muy bien Sor Juana. Yo tengo uno, Ceci. Sí, pues ya vamos a ir terminando, Sí. porque podríamos estar eternamente leyendo a Sor Juana. Y tenemos 540 páginas acá. Tengo uno que habla de amor, pero también pone un poco la historia de Troya, la caída de Troya. Vamos en el 329. Y hace una alegoría entre cómo el rendimiento ante el amor es parecido a cómo Troya cayó frente a los griegos. Un poquito extenso, pero lo leo rapidito y hay poquito para comentar. Alma que al fin se rinde al amor resistido, es alegoría de la ruina de Troya, dice. Cogióme sin prevención, amor astuto y tirano, con capa de cortesano se me entró en el corazón. Descuidada la razón y sin armas los sentidos, dieron puerta inadvertidos, y él, por lograr sus enojos, mientras suspendió los ojos, me salteó los oídos. Disfrazado entró y mañoso, mas ya que dentro se vio, del paladión salió, de aquel disfraz engañoso, y con ánimo furioso, tomando las armas luego, se descubrió astuto griego, que iras brotando y furores, matando los defensores, puso a toda el alma fuego. Y buscando sus violencias en ella al Príamo fuerte, dio al entendimiento muerte, que era rey de las potencias, y sin hacer diferencias de real o plebeya grey, haciendo general ley, murieron a sus puñales los discursos racionales, porque eran hijos del rey. A Casandra su fiereza buscó, y con modos tiranos ató a la razón las manos, que era del alma princesa. En prisiones su belleza de soldados atrevidos lamenta los no creídos desastres que adivinó, pues por más voces que dio no la oyeron los sentidos. Todo el palacio abrasado se ve todo destruido, Deifobo allí malherido, aquí Paris maltratado. Prende también su cuidado la modestia en Policena, y en medio de tanta pena, tanta muerte y confusión, a la ilícita afición solo reservan Helena. Ya la ciudad que vecina fue al cielo con tanto arder, solo guarda de su ser vestigios en su ruina. Todo el amor lo extermina, y con ardiente furor, solo oye entre el rumor, con que su crueldad apoya, aquí yace un alma Troya, victoria por el amor. Me parece genial, ¿no? Esto de, el amor entra disimulado, ¿no? Casi que la engaña, pero destaco poner unos poquitos versos. Se descubrió astuto griego que iras brotando y furores, matando a los defensores, puso a toda el alma fuego, le prendió fuego el alma ese amor. Y dice, buscando sus violencias en ella al Príamo fuerte, Príamo el rey, el que gobierna, dio al entendimiento muerte, ¿no? El amor mató al entendimiento. Fue todo pasión. Y bajó todas las defensas, y por eso los discursos racionales, cualquier excusa que pueda poner para no enamorarse, los mató porque eran hijos del rey. Y Casandra viene a ser la razón que advierte, ¿no? Che, esto no tiene sentido, no te enamores, no conviene. Y dice, ató a la razón las manos, que era del alma princesa, en prisión en su belleza, lamenta los no creídos desastres que adivinó,
pues por más voces que dio, no la oyeron los sentidos. No tiene sentido advertir porque el amor es algo inevitable. Bueno, todo el palacio abrazado, ¿no? Las llamas que llegan al cielo. Y por último, ya la ciudad que vecina fue al cielo con tanto arder, solo guarda de su ser vestigios en su ruina. Y de ahí queda Helena, nada más. Helena es la pasión, el amor. Todo el amor lo extermina, y con ardiente furor solo se oye entre rumor con que su crueldad apoya. Aquí yace un alma troya, un alma que se dejó vencer con un engaño, victoria por el amor. Parece es un canto al amor. Espectacular. Sí, sí. Bueno, yo creo, Alejandro, que queda alentar Sí. a quien ve este programa a leer a Sor Juana, despacio, tranquilos. Con tiempo. Tómense leer un verano. la poesía, leer los ensayos, leer el teatro. Teatro, van a encontrar prosa. la verdad que una autora extraordinaria, Inacabable. inacabable, que explora todas las formas del lenguaje. O sea, en la poesía cuida enormemente la sonoridad, la métrica, la rima. Todo. Es muy, muy cuidadosa en todas sus formas, y no es fácil de encontrar una poeta así. No, Muchos no, la ponen con Góngora Quevedo, Sor Juana. Bueno, es la décima musa, Claro. le decían. Y no porque inspire, este la décima barroco, musa, ¿no? entrando, Claro. la décima poeta en ese sentido, y el Fénix de América. El Fénix de También, América, sí. tal cual. Bueno, Titulazos. esperamos que le haya gustado. Así es, nos vemos en el próximo verso a verso. Chao. Chao.